Podcast. Lo mejor está por escuchar. Cuando era pequeño, Alejandro Amenábar se quedó mudo. Nadie le ha explicado nunca lo que pasó. Él nunca ha llegado a entenderlo, pero estuvo un año sin hablar. Y cuando volvió a hablar, algo de ese silencio se quedó dentro de él. Era un niño con miedo. Sufría terrores que lo paralizaban. Hasta límites patológicos. Yo no sé cómo mis padres no me llevaron al psicólogo, pero vamos, yo no podía ir solo al baño. Tenía que acompañarme alguien. Su pesadilla más recurrente era que había un monstruo acercándose por el pasillo. Alejandro lo escuchaba caminar cada vez más cerca, pero el monstruo nunca llegaba a aparecer. A Alejandro el miedo a la oscuridad se le acabó curando, y de golpe, además. Esto fue lo que pasó. Alejandro estaba internado en un colegio de Escolapios. Volvía a casa solo los fines de semana y las vacaciones, y una vez sus padres le devolvieron al colegio un día antes por error. Y llegué y no había nadie, estaba vacío el colegio. Entonces el cura que salió a atendernos se quedó allí conmigo y esa noche me ofreció dormir con él. Y ya alguna bombilla se me debió de encender porque con lo miedoso que soy, le dije, no, yo prefiero dormir aquí. Y me quedé a dormir en la sala común. Y yo creo que ese día me curé un poco de espanto, por lo menos de los miedos de los fantasmas. Eso me lo quité de un plumazo. Aquella noche Alejandro entendió que hay monstruos peores que los fantasmas. Aquella noche, de alguna manera, Alejandro se hizo mayor. A los 27 años, cuando se enfrentó al rodaje de Los Otros, Alejandro ya no era mudo, pero seguía teniendo miedos, seguía guardándose cosas para sí mismo. Por ejemplo, cuando remodelaron el plató de El Álamo de arriba a abajo, Alejandro pidió una oficina propia. ¿Para qué? Pues para poder encerrarse a llorar a gusto. Resulta que en los rodajes de Tesis y de Abre los ojos había llorado mucho delante del equipo y ahora pues no le daba la gana que le vieran llorar. Otra cosa que pidió Alejandro fue tener a su amigo Miguel cerca. Miguel Balanzategui se haría famoso años después como uno de los personajes del reality Alaska y Mario, porque Miguel forma parte del grupo de Mario Vaquerizo, Nancy's Rubias. Es el teclista y mucha gente lo conoce como La Favor. Pero en el año 99 La Favor todavía no existía. Se llamaba Miguel Balanzategui así a secas y trabajaba en un Burger King. Y de ahí, de trabajar en un Burger King, Miguel pasó a estar al lado de su amigo Alejandro trabajando como asistente de vídeo en Los Otros. Y la verdad es que fue una muy buena idea, porque según iba creciendo la frustración de Alejandro, más necesitaba una voz amiga que le diera ánimos. Así lo recuerda Miguel Balanzategui. O sea, lo pasó fatal, porque fue heavy por todos los inconvenientes. Alejandro lo pasó muy mal. No solo estaba pensando en cómo hacer la mejor película, sino era cómo conseguir que Nicole se sumara al barco. Nunca se sumó. O sea, yo creo que ella creía que venía a un país del tercer mundo a rodar una película que su marido le había dicho que tenía que rodar. Acabamos de escuchar a Carlos Montero, que, como recordaréis, era amigo y compañero de piso de Alejandro. En aquel momento, Mateo Gil ya se había mudado y el tercer inquilino en aquel piso de la calle Pez era Miguel Balanzategui. En el coche hacíamos mucha terapia a la ida, en plan, como el niño que no quiere ir al colegio, no quiero. Y yo, es que tú puedes, Alejandro. Y a la vuelta con wow. Pues solía volver bastante abatido, sí. Venía muy frustrado, sí. Venía muy frustrado de rodar siempre. Yo es que entraba con Alejandro en el coche porque vivíamos juntos. Los periodistas te preguntaban, la gente que iba hasta la verja, sí que te preguntaban, oye, por favor, y nosotros no podemos decir nada. Había, pues eso, mucha rumorología, había mucho interés, había mucho secretismo. Escuchamos al periodista Jesús Palacios. Amenábar en aquella época también emulaba mucho el modelo Kubrick, de que dejar caer cosas, pero nada, no se podía visitar el set, no se sabía nada del guión. El tema de la rodilla es una noticia que se filtró y hubo algunas elucubraciones sobre si iba a poder continuar el rodaje o habría que pararlo. Como acaba de contar el Relaciones Públicas Carlos Del Hoyo, la prensa se acabó enterando de la lesión de rodilla de Nicole. Y claro,
Enseguida empezaron los rumores de si iba a tener que operársela, si al final la peli no se iba a hacer, ya sabéis. Pues tuvimos que decir que las cosas estaban tranquilas, que estaba bien. ¿Sí, Carlos? ¿Las cosas estaban tranquilas? Bueno, vamos a descubrirlo. Delirios de España, la increíble historia del rodaje de Los Otros. Episodio 7. Esta cojea solo para jodernos. Al principio de esta serie os conté que la razón por la que decidí investigar sobre el rodaje de Los Otros era que me apetecía mucho hacer una temporada sobre cine. Y es cierto, pero esa no fue la única razón. La verdadera razón fue que hace unos años leí una entrevista con José Luis Cuerda en una web que se llama Cuarto Poder. Y ese día Cuerda estaba bastante magnético. Fue infernal trabajar con esa gente. Son de una desconsideración. Los niños, influidos por sus padres, eran insoportables. Y Tom Cruise era un manipulador de cuidado. ¿Ah, sí? Sí. Eso. Pero Cuerda se soltó mucho la lengua, ¿eh? Tom Cruise llamaba a Bobaira a las 12 de la noche diciendo que había que echar a la niña del rodaje porque Nicole no la aguantaba. Al principio sí, no hubo química. Ya sabes, el cine americano es así de radical. Escuchamos al director de fotografía Javier Aguirre Sarobe. En un momento pues hay que cambiar de actriz. Hubo una petición por su parte y nosotros nos negamos. Este es el productor Fernando Bobaira. Por parte de Paula Warner. Y nosotros nos negamos. Dijimos que queríamos a la Quina, que confiábamos en ella y que había que darle un margen de confianza. Alejandro no tenía hijos. Tampoco había muchos niños en su entorno. Y nunca había trabajado antes con actores infantiles. Y ahora se enfrentaba a un rodaje en el que tenía que entender la psicología de dos niños. Dos niños que además no hablaban castellano. Y encima tenía que demostrarles a los americanos que se equivocaban, que Alakina Mann era la adecuada para el papel de Anne. Así que se lo llevó al parque de atracciones. Y más mono. ¿Cómo se llama? Sí, que me los llevé un día al parque de atracciones por la noche, prácticamente. Tuvieron que ir por la noche, claro, porque a los niños no les podía dar el sol. El edificio en el que estábamos alojados tenía una piscina en la azotea. Y después de rodar, embadurnábamos a James y a Alakina de protector solar y los mandábamos a la piscina, porque por la tarde daba la sombra. Escuchamos a la coach de interpretación de los niños, Didi Hopkins. Y aún así, no se les permitía quedarse mucho rato. Recuerdo a Susan, la madre de James, gritando todo el rato: «James, ponte en la sombra. Alakina, ponte en la sombra». Sí, eran una especie de prisioneros con crema solar. Didi ha mencionado a Susan, la madre de James Bentley, que era el actor que hacía de Nicholas. Alakina, la pobre, tuvo que venir sin sus padres y quedó al cuidado de unos tutores. Que yo no es por juzgar, pero sinceramente me pregunto ¿para qué metes a tu hija en una película rodada en España si luego no tienes previsto acompañarla? Su madre tenía un negocio propio. Era muy profesional y ambiciosa. Y el padre tampoco podía venir. No sé por qué, pero todo habría sido diferente si hubieran venido con ella. Como ya hemos contado en aquella anécdota de Daniel Villalba suplicando humus en la mezquita de la M30, la alimentación de Alakina era una cuestión de vida o muerte en aquel rodaje. Bueno, tenía problemas de alimentación. Muchas veces, que una escena saliera bien, dependía de que la niña hubiera comido en condiciones. Con Alakina nos dimos cuenta de que ella estaba muy bien durante las primeras horas del día, pero que luego tenía un bajón de energía tremendo. Se le venía la energía completamente abajo. Lo que hacía era que se iba al combo, ¿sabes? Que es donde están las chuches, se ponía morada a chuches y eso le daba como un bajón de glucosa que la dejaba hecha polvo. Entonces ya le quitamos las chuches y funcionó bien. Alakina se había hecho vegetariana justo antes del rodaje.
Y eso limitaba sus opciones de alimentación, claro, porque en la España del año 2000 llevaba carne hasta la ensalada. ¿Es que había tanta carne en España? Una vez solucionado el tema de las chuches y del hummus, Alaquina encontró otras maneras de rebelarse. Así lo recuerda la diseñadora de vestuario, Sonia Grande. Sí, era una niña como tortuosa un poco. Era complicado conseguir que la niña saliese de su camerino. Un día no quería ponerse los zapatos, otro no dejaba de jugar a la Game Boy, o no quería aprenderse sus frases, o directamente no quería hacer la escena. En una ocasión, Alaquina se negó a aprenderse sus diálogos y Alejandro acabó tan desesperado que empapeló las paredes con las frases que tenía que decir para que las leyera de ahí directamente. Yo no puedo obligarla a que se aprenda sus frases. Su tutora no puede obligarla a que se aprenda sus frases. Pero vamos a ponernos por un momento en la piel de esa niña. Alaquina Mann se vio sola, en Madrid, con 10 años y sin sus padres, bajo el cuidado de una gente que ella no conocía de nada, rodeada todo el día de adultos que no hablaban inglés. Se pasaba la mayor parte del día esperando a que la llamasen para rodar. Su camerino no tenía ventanas, no podía salir al exterior, no podía ir a jugar y encima le quitaban las chucherías. Pues con razón, a veces, pues no le apetecía ir a rodar. Sí, hubo tiempos de espera. Sí, bueno, son como notas de atención, ¿no? Escuchamos a la jefa de maquillaje, Ana López Puigcerver. De querer hacer algo que destaque del resto y quizá era esa su forma, ¿no? Un día, todo el equipo estaba preparado para rodar una escena y Alaquina, que no aparecía. Pues estaba que no tenía energía, que no quería venir, yo qué sé. Y entonces llegó Nicole Kidman. Y claro, ella en teoría tenía que ser la última siempre en llegar al plató, así que imaginaos la cara que se le quedó a Nicole al descubrir que la niña no estaba. Yo creo que debió ser la misma cara que se le puso cuando vio a Teresa Isasi haciéndole fotos en el episodio anterior. Recuerdo estar Nicole esperando y la niña no aparecía, y la niña no aparecía, y la niña no aparecía. Y recuerdo a Nicole decirle al ayudante de dirección, decidle por favor que Nicole Kidman requiere su presencia. Claro, estaba emulando a sus mayores esta chica. ¿Por qué dirá Carlos VI? ¿Estará insinuando que igual Alaquina era remolona a la hora de ir al plató porque se lo había visto hacer a otra actriz del rodaje? Tranquilos, que antes de que acabe este episodio tendréis la respuesta. Y hubo un problema entre la niña y su... no me acuerdo ahora el nombre de esta... Didi Hopkins, Alejandro. Se llama Didi Hopkins. Había ahí un problema de vibraciones con la otra persona. Que se llama Didi Hopkins. Llegó un punto en el que me di cuenta de que estábamos atascados. No podía seguir. Entonces se le cambió y la verdad que mejoró muchísimo y sobre todo ella empezó a enamorarse de la propia actuación. Para Didi, lo que pasó es un poco como cuando un equipo de fútbol no mete goles y la única solución es despedir al entrenador, porque despedir a los jugadores no es una opción. Creo que yo era la única persona que podía marcharse en esa situación. Según Didi, ella misma fue a hablar con Fernando Bobaira para pedirle que la reemplazasen, que ella no podía ayudar más a Alaquina y que mejor trajesen a otra coach. Me dijeron, creemos que esto no va a ningún sitio y tenemos que reemplazarte. Estaba claro que yo no podía ayudar a esa niña, así que me fui con mucha tristeza. Así que nada, por primera vez en esta temporada nos vemos obligados a decir adiós a uno de nuestros queridos entrevistados. Bye bye, Didi. Ha sido un placer. Si hablas con Alejandro, mándale muchos besos de mi parte. I will. Thank you. José Luis Cuerda, evidentemente, alucinaba con todo esto. Imagínate en ese choque de culturas cómo encaja Albacete con Hollywood. Cuerda era un señor que había nacido en Albacete, en plena posguerra. Él venía de hacer películas con Alfredo Landa, Antonio Resines, Chuslan Preave o Fernando Fernán Gómez. Y un día le firmó un papelito a un chaval universitario, así como quien no quiere la cosa, y ese papelito, en cuestión de 5 años, le llevó a trabajar con Nicole Kidman. Es como le llamaba Nicole. ¿Cómo?
Se llamaba Nicolasa Mozalbete. Mozalbete por lo de Kid, que es un apodo muy manchego. Y él veía todo esto pues como quien ve a extraterrestres. Yo lo que me pregunto es si José Luis Cuerda la llamaba Nicolasa Mozalbete así en su cara. Sí, eso es. Eso ya aparte con todo el mundo, o sea, no se cortaba un pelo. Y otra cosa que me pregunto es si aparte de Cuerda había más gente del equipo que la llamaba Nicolasa a sus espaldas. Yo tengo la teoría de que sí. Y así se lo pregunté al decorador Emilio Ardura. Ya, pero bueno, eso no te lo voy a decir yo. Y tengo la teoría de que sí, de que la gente la llamaba Nicolasa por 2 motivos. Primero, porque me hace mucha gracia. Y segundo, porque a algún entrevistado se le escapó sin querer. Nicolasa Mozalbete. ¿Pero es que ha pagado esto? La Nicolasa, iba a decir. Nicole Kidman. Bueno, pues... Pero bueno, eso es solo una anecdotilla. La teoría de José Luis Cuerda, que realmente corrió como la pólvora en aquel rodaje, fue que la lesión de rodilla de Nicole era, vamos a decir, sospechosa. O como decía Cuerda, esta cojea solo para jodernos. Yo recuerdo que nuestro ayudante de dirección dijo, que viene con problemas de rodilla, ya verás, vamos a tener problemas, según convenga tendremos problemas de rodilla. Esta advertencia de Javier Chinchilla va a ser importante. Según convenga tendremos problemas de rodilla. Y digo que esta advertencia es importante porque deja muy claro que el equipo español estaba, de alguna manera, predispuesto a desconfiar de la cojera de Nicole. Ella utilizó siempre su lesión de rodilla para decir, hoy me duele la rodilla, hoy no ruedo. Y para nosotros era impensable que un actor o una actriz pudiera parar un rodaje un día entero, pues porque realmente no estaba de acuerdo con una decisión de Alejandro. O sea, en las discusiones, cuando ella perdía, pues la rodilla estaba ahí. Y todo esto que cuenta Carlos Montero lo resumió José Luis Cuerda con esa frase increíble. Esta cojea solo para jodernos. Cuerda... puede ser, no te digo que no. Cuerda era perro viejo, ¿sabes lo que te digo? O sea, Cuerda... sabía mucho del ser humano. Sí, es un comentario muy propio de Cuerda y conociendo a Cuerda puede que tuviera razón también. Esto es un poco de una teoría de la conspiración, ¿no? O sea, ¿tú quieres, Nicole? Pues atente a las consecuencias. Claro, como venía fracturada de la otra película, pues yo creo que ella lo usaba un poco como arma de chantaje. El pressing que ejerció da para pensar eso, te lo prometo. Yo creo que era un elemento más de presión, que no te relajes en ningún momento, chavalín. No te creas que... Bueno, a veces puede ser que le doliera la rodilla. Nosotros nunca nos lo creímos, a lo mejor la verdad. Yo creo que lo pasó realmente mal y los días que Nicole me decía que no podía subir una escalera, me la creo, que es porque no podía subir. Cada vez que Nicole se tenía que agachar o correr o tal, había luego un ejército de gente poniéndole hielo y cosas porque realmente se le hinchaba la rodilla. Recuerdo a sus 2 médicos, que eran muy graciosas, porque la primera que estuvo, que luego ha sido... un cargo muy importante en Médicos Sin Fronteras. Sí, recuerdo que teníamos, te lo habrán contado, teníamos a Paula Farias allí. Paula venía de Médicos Sin Fronteras y nada, la contratamos como asistente de la rodilla de Nicole. Cuando le dolía algo, pues le hacía un masajito o algo. Entonces era muy graciosa porque a mí me parecía, nos decía, pero si cada día cogea de una pierna. Paula, desde luego, como a ella le daba igual, o sea, decía lo que se le pasaba por la cabeza, ella nos decía, pero si ahora está cojeando de la otra pierna. Cada día cojea de una. Siempre andábamos un poco al quite, ¿eh? O sea, quiero decir, ya hacíamos alguna broma estas, ¿eh? Hoy le he visto coger de la otra pierna. Bueno, se le vio algo inclusive sin cojear también, o sea que parte del equipo. Hombre, porque tendría días mejores y días peores de la rodilla, ¿no? Me imagino, o días que tenía más ganas de tocar las narices que otros. Cuando no quería hacer una cosa, pues no la hacía. Y si veía que no podía, pues le dolía la rodilla. Y muchos de los planos de los otros no es Nicole, cuando algo aparece corriendo. Sí, pero es que la doble, al final, tú no sabes la cantidad de imágenes que es la doble. Hay un plano que cámara en mano que se va con la escopeta tal, cuando al final de la peli tampoco es ella de espaldas. Eso no es Nicole, esa es la doble. Era una rusa afincada en España que se llamaba Svetlana Albiskaya. Muy gracioso, me acuerdo de estas cosas. ¿Te acuerdas de muchas cosas, Emiliano? Me acuerdo de muchas cosas, sí. Efectivamente, el nombre de la doble de luces de Nicole era Svetlana, pero allí todo el mundo la llamaba Vieta.
Cuando corría por el jardín, Alejandro gritaba: Vieta, corre, piensa en la muerte de tus hijos. Y le miramos y dice: hombre, qué bestia. De hecho, hay un plano que me hizo gracia porque le hice a la doble de Nicole que mirara a cámara. Y dije, ya verás que la gente no va a pensar que somos tan golfos como hacer volverse a la doble y no es Nicole. Y nadie se da cuenta, por supuesto. ¿Y ese plano está en la película? Está en la película. Es un plano subiendo las escaleras, es un plano cenital. Pasa que ella está boca abajo. O sea, le dije a la doble de luces que mirara hacia la cámara. O sea, si ves el plano, das la vuelta al plano, ves que efectivamente no es Nicole. Lo que sí me acuerdo es que Vieta la manteníamos a una dieta estricta porque, o sea, Nicole conservaba su figura y Vieta me acuerdo que engordaba. Entonces no le cerraba las faldas de Nicole cuando tenía que hacer de doble. Por favor, Vieta, haz el favor de no comer tanto esta semana. Hay una anécdota, si quieres, que fue particularmente curiosa. A ver, Carlos, cuéntame, que estamos hoy que lo tiramos. Es que la primera imagen que salió de la película era Nicole subiendo con una lámpara por una escalera y no era Nicole. Era la doble de luces de Nicole. El día que estábamos haciendo la foto, algo pasó para que Nicole no pudiese hacer aquella foto. No sé si os acordáis de Eva Muslera. Ella era la controller de Sogecine, la persona que llevaba las cuentas. Y me hizo mucha gracia entrevistarla porque yo le preguntaba por situaciones que yo sabía que habían sido difíciles, porque me lo habían contado, y ella se quedaba tan pichi. Esto fue lo que me dijo, por ejemplo, cuando le pregunté por la propuesta de los americanos de comprar la calle entera para librarse de los paparazzi. No, para nada. Por supuesto, ellos estuvieron en una super casa, pero no hubo ningún problema. A mí me hace mucha gracia imaginarme a Eva en su ordenador ahí tan tranquila con sus tablas de Excel y tal, mientras el resto del equipo estaba apagando fuegos a diario. A mí me hace un rodaje muy tranquilo, la verdad. Y esto fue lo que me dijo Eva cuando le pregunté por Nicole Kidman. A mí me pareció muy normal, no me pareció, o sea, muy discreta, pero muy normal. A ver, Nicole podía ser muchas cosas. Bellísima, hipnótica, la mejor actriz de su generación, pero normal. Hija, normal. ¿Cómo va a ser normal? Ella se mudó a Los Ángeles a los 23 años y antes de los 24 estaba casada con el hombre más poderoso de Hollywood. Para Nicole, utilizar su poder y ejercer presión para conseguir lo que quisiera era lo más normal del mundo. Era, sencillamente, el idioma de Hollywood. Ya vimos en el episodio anterior que Nicole y Alejandro llegaron a un acuerdo sobre los cambios en el guión. Alejandro tuvo que quitar varias secuencias y reformular otras tantas. Pero las discusiones continuaron durante el rodaje. En concreto, Miguel Balanzategui recuerda una escena que fue muy cuestionada por Nicole. La escena de la pizarra. ¿Quién ha sido? ¿Quién lo ha hecho? ¡Dímelo! ¡Dímelo! Lo de la pizarra, la secuencia de la pizarra. Tenía mucha cosa con, por ejemplo, con las secuencias de los niños de no pasarse, ¿sabes? O sea, de no parecer una hija de puta. De repente le decía a Alejandro, vamos al camerino y vamos a discutir esto. ¿Pero qué pasaba con la pizarra? Que tenía que poner la pizarra para que no entrara el sol. Pues eso, que decía ella que no quería hacerlo de esa forma. ¿Tú sabes qué está pasando aquí? Lo sabes porque te pasó a ti también. Dímelo. Escríbelo. Escríbelo. Con esa actitud no resolverá nada, señora. Que Alejandro les decía que no, tía, que tienes que ser dura. Pero para ella era como en plan, no lo hago. ¿Dónde están? ¿Qué? ¡Las cortinas! ¡Las cortinas de las que depende la vida de mis hijos! ¡Alguien se ha llevado las cortinas! Señora, ya me he dado cuenta. No hace falta que levante la voz. Ese día fue nefasto, porque ella siempre estaba con la cosa de no quiero pasarme. Pero tenían un trato muy bueno. Tenían una relación muy buena. Esta declaración de Ricardo Steinberg me parece muy reveladora. Ricardo era el jefe de sonido, es decir, él estaba en el rodaje todos los días. Y el hecho de que asegure, 25 años después, que Alejandro y Nicole se llevaban fenomenal, dice mucho de la sangre fría que mantuvo Alejandro para que nadie del equipo se enterase de las tensiones que estaba viviendo a diario con Nicole. ¿Qué diréis? Bueno, es que igual Ricardo no te lo quiere contar, pero hasta Daniel Villalba, una persona que no se caracteriza por callarse las cosas,
me dijo esto. Y Nicole no tengo yo el recuerdo de que fuera particularmente conflictiva. Al contrario, una vez que entraba en el set... Porque ellos lo que se encontraban era a Nicole todos los días en el set y punto. El que vivía más los problemas a diario podía ser yo. Sí. O sea, Alejandro decía que cuando llegaba al rodaje, al set, o sea, dentro del set, era la mejor actriz. Pero llevarla hasta el set era una pesadilla. Yo no vi que la situación le superara en ningún momento, pero en absoluto, vamos. Y sufrió muchísimo. Y sufría cuando llegaba por las noches, pero después en el rodaje no se le notaba nada. Realmente todo giraba alrededor de Nicole. De Nicole, de cómo funcionaba aquel día, de lo que habría hablado entre bambalinas o no con Alejandro. Y el tono lo marcaba ella. Y el tono del rodaje lo marcaba ella. Y además le gustaba hacer muchas tomas, le gustaba probar. Y negociaba con Alejandro, por ejemplo, las frases antes de cada plano. Vamos a razonar, vamos a hablar, pero luego vamos a hacer lo que yo quiera. Cambiaban cosas sobre el guión porque, bueno, es lo que cualquier profesional haría. Y lo hacían muy bien. A mí me alucina que Ricardo Steinberg diga con tanta tranquilidad que Nicole se ponía a negociar diálogos con Alejandro justo antes de cada toma. Y que además a Ricardo le parezca estupendo. Lo que pasaba con Nicole es que dentro de ese el lenguaje que es tan directa, ella entra en el personaje y literalmente el día que había algo complicado que rodar o que ella tenía que llorar, etcétera, etcétera, yo me tenía que meter dentro de su pesadilla. Lo que pasa es que después son muy buenas en la promoción y yo creo que, por ejemplo, a los periodistas os engañan casi siempre, pero a las españolas también. O sea, dices tú, os estáis creyendo este relato. Es que lo hacen muy bien, pero después trabaja tú con ellas. Yo entiendo que los actores y actrices están locas y tienen que generar todo un mundo interior y jugar con su puto cerebro. Yo no soy capaz, yo intento ayudarles, pero no puedo entrar en esa pesadilla. Y con Nicole no fue fácil esas veces. Nunca fue fácil ese rodaje. No, Alejandro lo pasó muy mal. Y esos días eran los más duros para mí, porque a mí me gusta que los rodajes sean lo más plácidos posible. Es verdad que eso no lo trasladaba nunca, esos nervios, ni nunca jamás lo trasladó al equipo. Durante el rodaje bien, o sea, es que él tiene muchos cojones para defenderlo. Y Alejandro era muy consciente también del privilegio de estar rodando con ella, aunque fuera un dolor de huevos. Pero dentro de eso, y ya sabiendo que el resto del rodaje iba a discurrir así, había días que teníamos malos y días que teníamos muy buenos. Entonces yo ya había establecido un vínculo con Nicole. Yo creo que ellos llegaron a tener un gran entendimiento al final de la película. O sea, igual que era un coñazo tener que trabajar con una estrella, después te daba que, joder, en la pantalla era la hostia. Alejandro estaba atrapado en una paradoja. Él era el capitán del barco y a la vez era un rehén en las bodegas del barco, porque ahí había muchos pasajeros. Yo siempre digo, si la película sale bien, el mérito es de todos. Y si la película sale mal, chicos, yo cargo con el muerto. Siempre se dice que en esta vida hay que elegir entre ser cabeza de ratón o cola de león. Pero el reto de Alejandro Amenábar era sacar adelante un proyecto en el que tenía que ser las dos cosas a la vez. En España era juzgado como el número 1. Y para Hollywood era un pringao al que había que mantener a raya. Y así resumía José Luis Cuerda este delicado equilibrio. Me maravilló ver hasta qué punto Alejandro tenía los nervios templados. Yo me habría pasado el rodaje debajo de la cama. La forma de trabajar de Alejandro Amenábar es muy light, o sea, no hay nervios, no hay chillidos, no hay aspavientos. Si hay que hablar, se habla lo que hay que hablar, pero sin ninguna alteración. Era como un flautista de Hamelin, ¿no? O sea, convencía a todo el mundo. A mí me convenció desde el primer momento. Lo tenía muy claro todo. No varió ni un ápice desde el principio al final del rodaje de la película. Lo que dijo el primer día lo cumplió en el último día de rodaje. Es como si hubiera hecho 1000 películas. Una madurez en todos los aspectos. Vamos, algo insólito. Sí, 27, exactamente, 27 años. Y todo el mundo te va a decir que es muy educado. ¿Y por qué eso llama la atención? Eso es un problema, que te llame la atención que un director es educado. Porque debería ser así, pero no lo es. Y ¿es tu favorito? Pues sí, la verdad es que sí. Es un tío clarividente, muy respetuoso con él, escucha muchísimo, crea un ambiente de rodaje cojonudo. Y nunca te va a echar como para atrás directamente, pero siempre igual ve algo que te dice, bueno, esto sí, pero ¿qué tal si probamos? Las pelis de Alejandro yo siempre digo que la gente da un plus.
O sea, si ya damos un 10 con Alejandro, das un 11, porque te empuja eso. De verdad, lo de Alejandro en esta película es un caso absolutamente maravilloso, de la lucidez, de la calma. Y sí recuerdo momentos de verle mal. No sé si había llorado o no había llorado, pero de eso que lo notas. Y se lo tragaba mucho de cara a todos los demás del equipo. Vamos, yo tardé en darme cuenta años, de decir, 28 años. Me vais a permitir que haya incluido este auténtico panegírico de Alejandro Amenábar, porque es que sinceramente yo creo que se lo merece. En aquel rodaje a Alejandro le vino muy bien esa capacidad suya de guardárselo todo para dentro, de no exteriorizar sus emociones. Tenía miedo, claro, pero desde que era niño había aprendido a conseguir que no se le notara. Y al fin y al cabo, Alejandro estaba muy acostumbrado a disimular cosas. Y esa frialdad, ese rollo de empollón, esa cabeza calculadora y concentrada que despertaba tantas antipatías, pues al final fue lo que salvó a los otros de hundirse. O sea, sin el talento de Alejandro esto se hubiera ido al garete. Lo cual no quiere decir que Alejandro no tuviese sus momentos de debilidad. De hecho, se dio a la bebida. A ver, estoy exagerando, más o menos. Esto fue lo que me dijo Alejandro cuando le pregunté qué consejo se daría a sí mismo antes de empezar el rodaje de Los Otros. Igual que no apurara tan a fondo los fines de semana. Alejandro siempre había sido un monje cuando estaba rodando, es decir, solo vivía para la película, pero en esta película entendió que necesitaba tener más vida más allá de la película para no volverse loco. Bueno, yo tenía en ese momento 27, 28 y era mi etapa más golfa. Entonces se decidió disfrutar de la vida. Y a veces los fines de semana te pasan factura. Y fue la primera vez que lo hizo. Por supuesto, no se me ocurriría presentarme en un rodaje ni con resaca ni nada parecido. Pero bueno, que a veces... Yo creo que eso le salvó la vida. A veces solo hace falta el aleteo de una mariposa. Otras veces solo hace falta que una estrella de Hollywood convierta tu vida en un infierno. Pero el caso es que sí, de alguna manera Nicole Kidman convirtió a Alejandro en un fiestero. O sea que Nicole Kidman creó un monstruo. A un Alejandro noctámbulo, podría ser. Y hablando de monstruos, al principio de este episodio hemos contado aquella pesadilla recurrente que tenía Alejandro de pequeño. Ese monstruo que se iba acercando por el pasillo y nunca llegaba. Pues cuando te haces mayor, te das cuenta de que los monstruos que de verdad dan miedo son los que se acercan por el pasillo y sí que llegan. Un día, así como quien no quiere la cosa, apareció en Madrid Harvey Weinstein. Vamos, el que faltaba. Un gilipollas. Te lo puedo decir con más palabras, pero no tan claro. A ver, era un tipo muy sumamente prepotente. Pues me pareció encantador. Hombre, no, como comprenderás, no nos hizo nada a nadie. Y la frase que le había dicho Harvey es: tú no quieres ver a un judío neoyorquino cabreado. Pero eso lo contaremos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Vale, pues ya estamos. ¿Hay algo más que me quieras contar de Nicole Kidman? No, por favor, no. ¿Algún detalle? Delirios de España, la increíble historia del rodaje de Los Otros. Una serie original de Podium Podcast escrita y presentada por Juan Sanguino. Producción Javi Caminero y Adrián del Pozo. Diseño sonoro Elizabeth Búa. Grabaciones Alejandro Fernández y Óscar Bogdanovich. Edición Ana Rivera. Producción ejecutiva Jesús Blanquiño. Dirección Eugenio Viñas y Juan Sanguino. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.